Bueno, entonces el día de hoy yo les vengo a exponer acerca de la enfermedad inflamatoria intestinal. Bien, esto es una tabla de contenido de lo que vamos a ver. No estamos viendo lo que estás compartiendo, Luisa. O por lo Miércoles. menos yo no. Veo. Sí, sí se ve, sí se ve, sí se ve. ¿Qué ves tú? Dale, pues. La tabla de contenido. Ok, gracias. Bien. Ay. Entonces, empezamos a hablar acerca de las generalidades de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, la enfermedad inflamatoria intestinal son afecciones crónicas y potencialmente discapacitantes que presentan o que representan un importante problema de salud pública. Tiende a afectar a la población joven o adulto joven y presentan un curso clínico muy recidivante, muy recurrente. Las dos principales enfermedades inflamatorias que se van a presentar van a ser la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Bien, en cuanto a su epidemiología, las mayores tasas de incidencia y de prevalencia se han observado en el norte de Europa, en el Reino Unido y en América del Norte. Las tasas de incidencia, como ya lo mencioné antes, son mayores entre la segunda y la cuarta década de la vida y, como se mencionó también, aproximadamente la mitad de estos pacientes que presentan la patología van a presentar recaídas frecuentes o enfermedad activa continua. Y adicional van a desarrollar manifestaciones extraintestinales. Bien, la etiología de ella aún es desconocida, sin embargo, se considera que varios factores, entre ellos lo que es la susceptibilidad genética, los factores ambientales, la flora intestinal y una deficiencia del sistema inmune podrían ser los responsables de que se presente la enfermedad. También se reconoce que hay una interacción entre lo que son los factores genéticos y los ambientales para la patogénesis de la enfermedad. Dentro de los factores ambientales tenemos que el tabaquismo tiene un efecto protector sobre la presentación de la colitis ulcerosa y su severidad, reconociendo que el desarrollo de una colitis ulcerosa en fumadores es aproximadamente la mitad que en los no fumadores. Bien. Las tasas de admisión hospitalaria y de colectomía son mayores en pacientes fumadores que en individuos que nunca fueron fumadores. Se demostró también que la apendicectomía, la apendicectomía por una patología, por una histología comprobada de apendicitis, es decir, una apendicectomía temprana, es un factor protector para el desarrollo de la colitis ulcerosa. Y esto se debe porque se habla de que la contaminación asociada a todo el proceso inflamatorio del apéndice es un factor de riesgo para el desarrollo de la colitis ulcerosa. Y por último, que los anticonceptivos han sido reportados como factor de riesgo ambiental involucrado en el desarrollo de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Bueno, como ya lo mencioné, existen dos tipos principales de enfermedad inflamatoria que son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, pero también hay otra clasificación o bueno, otro tipo que es el no clasificable o indeterminado. Para nosotros hacer el diagnóstico tenemos unos criterios a tener en cuenta que involucran 4 grupos, que son los criterios clínicos, radiológicos, endoscópicos y los anatomopatológicos. Estos últimos categorizados como entre criterios mayores y menores. Tomando en cuenta, obviamente, no lo mencioné, pero esto hace parte de los criterios tradicionales de Lennart-Jones. Todo esto, todos los puntos que nos den, tanto en la clínica como en la radiología, la endoscopía, nos hará el diagnóstico de si es colitis ulcerosa o si es enfermedad de Crohn. Bueno, acá tengo una tabla comparativa entre síntomas y algunas características que podemos ver en una colitis ulcerosa y una enfermedad de Crohn. Por ejemplo, el sangrado rectal es muy frecuente en la colitis ulcerosa, pero es menos frecuente en la enfermedad de Crohn. El dolor abdominal es inconstante y muy leve en la colitis ulcerosa, pero muy frecuente en la enfermedad de Crohn. Por ejemplo, las fístulas internas solo son rectovaginales en la colitis ulcerosa, pero son muy comunes en la enfermedad de Crohn. En fin. Pero lo más importante y lo que nos compete a nosotros como médicos radiólogos van a ser estas características radiológicas. Es decir, por ejemplo, que el compromiso rectal es constante en la colitis ulcerosa, pero es constante en la enfermedad de Crohn, que la distribución longitudinal va a ser continua desde el recto en la colitis ulcerosa, pero salteada, típica en la enfermedad de Crohn, que la distribución circunferencial va a ser simétrica en la colitis ulcerosa, pero asimétrica en la enfermedad de Crohn, que la presentación de pseudópolis va a ser frecuente en la colitis ulcerosa, pero infrecuente en la enfermedad de Crohn, entre otras. Bien,
Por acá tengo una tabla que señala pues las principales entidades con las cuales nosotros debemos pensar antes de hacer el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal, como son los tumores metastásicos, el linfoma intestinal, la amiloidosis, la vasculitis, colitis aguda infecciosa, em, diverticulitis, apendicitis, entre otros. Ahora, en lo que respecta al diagnóstico, tenemos pues que la colonoscopia es la técnica más sensible para evaluar la extensión y pues la gravedad de la patología y asimismo podemos inmediatamente tomar una biopsia que junto con lo ya encontrado pues nos daría el diagnóstico certero de la enfermedad. Pero también debemos tener en cuenta que podemos usar técnicas como la ecografía, que en manos expertas una buena técnica para el diagnóstico de la enfermedad, la tomografía y la resonancia. Bien, y van a aparecer asimismo, la enfermedad inflamatoria intestinal presenta unas complicaciones como lo son la obstrucción, el megacolon tóxico, perforación, que pueden ser fácilmente evidenciables por una radiografía simple o una TC. Complicaciones sépticas como son la presencia de flemones, de absceso, de fístulas, sobre todo en la enfermedad de Crohn, evidenciadas por ecografía, por TC o por resonancia. Y la enfermedad perianal presente en la enfermedad de Crohn, que puede ser evaluada por una resonancia pélvica o una ecografía endonal. Entonces, los contrastes positivos deben utilizarse solo cuando hay una sospecha clínica de absceso. El uso del contraste intravenoso va a estar siempre indicado para poder evaluar el realce de la pared intestinal y pues como dato adicional la obtención de las imágenes debe realizarse en fase entérica o portal precoz a los 50 segundos. Bueno, se cortó un poquito ahí. Vamos a empezar a hablar de cada una de ellas. Hasta ahora vamos bien, ¿verdad? ¿Todos me escuchan? Sí. Bueno, Sí. qué bueno. Entonces, bueno, la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria transmural recidivante de la mucosa que afecta a jóvenes. Pues la clínica, como se mencionó, el dolor abdominal, la diarrea con sangre o con moco, la fiebre, la pérdida de peso, los síntomas clínicos de obstrucción y como características puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal. El compromiso ileocecal es el más frecuente a nivel mundial y la presentación típica radiológica es que vemos que presenta un patrón discontinuo o compromiso discontinuo, especialmente entre lo que es intestino delgado y colon. Esto quiere decir que va a presentar un tracto que se va a ver patológico, luego un tracto normal, luego un tracto patológico, luego un tracto normal. Bueno, como les mencioné, tanto para la enfermedad de Crohn como para la colitis ulcerosa, vamos a utilizar para el diagnóstico los criterios tradicionales de Lennard-Jones, que abarcan los 4 grupos: los clínicos, ya mencionados, los radiológicos, los endoscópicos y los anatomopatológicos. Entonces, en los radiológicos tenemos los cambios en las mucosas, que pueden ser úlceras aftoides, lineales o en espina de rosal, úlceras longitudinales, pólipos inflamatorios, edema de las válvulas conniventes, o cambios de calibre, como son la estenosis, dilataciones, fístulas o asimetrías en las lesiones. Bien, en los criterios endoscópicos vemos que a nivel del colon van a haber presencia de aftas, úlceras lineales o profundas, el aspecto empedrado, las estenosis, los pseudopólipos, los pólipos. En el compromiso del ilium van a aparecer aftas, úlceras y estenosis. Y también tenemos los criterios anatomopatológicos que van a ser mayores y menores. Los mayores van a ser la inflamación transmural, los granulomas no clasificantes, los agregados linfoides, y los menores serían la inflamación de carácter discontinuo, la inflamación de la submucosa con arquitectura epitelial conservada y la retención de moco. Bueno, pero también existe otra tabla que nos hablaría de cómo nosotros podemos hablar de que la enfermedad está en una fase activa. Para ello va a tener en cuenta, por ejemplo, el número de posiciones líquidas cada día durante 7 días, la presencia de dolor abdominal cada día durante 7 días, la presencia de las manifestaciones extraintestinales como son el dolor articular, la artritis franca, iritis o uveitis, la presencia de eritema nodoso, la presencia de fístulas o abscesos anales, fiebre, en fin, caída del hematocrito, y todo ello sumado nos hablaría de que la enfermedad mayor a 150 puntos está en una fase activa, en una
Fase activa moderada severa mayor a 220 a 450 puntos, o una enfermedad severa mayor a 450 puntos. Pero también habrán unos criterios radiológicos para nosotros decir que la enfermedad también está en una fase activa, como lo son que en la ecografía, por ejemplo, veamos un aumento de la velocidad y flujo de los vasos mesentéricos, una hiperemia de la pared intestinal engrosada, que en la tomografía veamos el realce tanto de la pared homogéneo como estratificado, una presencia de vascularización prominente perientérica o pericólica, que en la resonancia veamos realce de la pared en secuencias potenciadas en T1, realce de adenopatías, hiperintensidad de la pared y aumento de la señal en la grasa mesentérica en las secuencias potenciadas de T2. Y también va a tenerse en cuenta que la recurrencia, después de haber resecado esa parte del trayecto, el tracto gastrointestinal, puede recurrir los casos entre un 40 a un 80%. También existen unas complicaciones extraintestinales como son la litiasis biliar, renal, complicaciones hepatobiliopancreáticas, complicaciones óseas, complicaciones propias del tratamiento con corticosteroides. Bueno, ahora sí, en lo que nos compete, y son los hallazgos radiológicos. Principalmente, nosotros vamos a ver que va a tener una afectación discontinua el tubo digestivo con lesiones en varios segmentos separados por segmentos intestinales normales, y que tiene una tendencia a la afectación asimétrica con la alteración predominante o aislada del borde mesentérico. Entonces, encontramos características tales como el engrosamiento mural de la pared, que hablamos de engrosamiento cuando hay compromiso mayor a 3 milímetros de la pared, 3 milímetros del grosor de la pared, y esto tiene una clasificación. Cuando hay un patrón de realce en capas o laminado, estratificado, el realce es exclusivamente la capa mucosa o en realce homogéneo parietal. Cuando hay hiperintensidad, hablando de resonancia de señal en T2, que estaremos hablando de un edema de la mucosa, alteraciones en la mucosa, y ya en lo que respecta a la ecografía, hablamos de que se pierde la distensibilidad y la peristalsis del tracto gastrodigestivo. De este ladito, a mano derecha mía, vemos que es una imagen de resonancia en corte coronal de T1 con saturación grasa postcontrante, que evidencia engrosamiento parietal estratificado, como lo señala la flecha, asociado a proliferación de la basa recta, y que nos estaría hablando de una enfermedad de Crohn. A continuación, no me pasa. Bien, a continuación vamos a ver varias imágenes para que nos quede grabado qué es lo que debemos encontrar. Entonces, vemos un engrosamiento y un realce homogéneo del hilio distal, como lo señalamos en la flecha. Ya les mencioné que hablamos de un engrosamiento de la pared cuando se obtienen más de 3 milímetros de grosor. Esto es una tomografía en corte coronal. De este ladito, también nuevamente un engrosamiento de la válvula iliocecal, y acá voy a mencionarles que el engrosamiento se clasifica en leve si es de 3 a 5 milímetros, moderado si es de 5 a 7 milímetros y severo cuando es mayor a 7 milímetros. Nuevamente es una tomografía en corte coronal. Bien, este es una tomografía en corte axial en el que observamos el engrosamiento y el realce estratificado del hilio terminal. Bien, por acá nuevamente vemos el patrón de realce homogéneo y cambios fibróticos también compatibles con la enfermedad. Por este ladito vemos el patrón de realce estratificado, indicación de enfermedad activa. Y por acá tenemos nuevamente el patrón, el realce de la mucosa y realce moderado de la submucosa, concomitante de fibrosis y actividad inflamatoria. También podemos encontrar el edema mesentérico, que es en lo que
edema mesentérico en el que hablaríamos, por ejemplo, como se observa en la imagen, en una tomografía de corte axial, la falta de definición de los límites intestinales. Nos hablaría de un edema mesentérico. El aumento de la vascularización o la hiperemia o el signo del peine o de la basa recta, que es esto que observamos aquí. Este aumento de la vascularización intestinal o mesentérica. Bien. Bueno, ahora también existen unos signos radiológicos como lo va a ser, como lo son la señal de halo graso. ¿Qué es una señal de halo graso? En el que observamos un centro que es muy denso, muy hipodenso, y luego un halo que ya tiene una densidad, eh, pues digamos que también hipodensa, pero se ve la diferencia. ¿Qué vemos? Que esto habla de depósitos de grasa como resultado de la inflamación crónica de la pared intestinal, como lo señalamos acá y como lo observamos acá. Bien. Ay. En la ecografía, los hallazgos que vamos a ver es que se mantiene la estructura de las capas de la pared, existiendo un aumento significativo de la submucosa visible con una capa ecogénica. Ya en los casos graves, pues se puede perder esta estructura. En pacientes asintomáticos, por ejemplo, nosotros podemos encontrar que se observa una hiperemia parietal si le colocamos el Doppler. Entonces, esta es una imagen de ecografía, un corte transversal de una asa intestinal que muestra los datos que vamos a encontrar, que podemos encontrar en un paciente con enfermedad de Crohn. Se observan los trayectos hiperecogénicos y hipocogénicos lineales según contenga gas o no, que atraviesan las capas en profundidad que corresponden a ulceraciones que van a condicionar mayor o menor destrucción del patrón de las capas. Bien. Como dato adicional les voy a comentar que lo que nos permite diferenciar la enfermedad de Crohn de la colitis ulcerosa y de otros procesos que producen el engrosamiento de la pared intestinal es la afectación de la grasa mesentérica adyacente a una asa engrosada. Esto se identifica generalmente como con un aspecto homogéneo, casi isoecogénico a la submucosa y finalmente el dato que nos da mayor especificidad al diagnóstico de la enfermedad de Crohn es, aparte de la afectación discontinua, la presencia de estenosis, de fístulas y pues de abscesos. Por acá tenemos 6 imágenes, cada una con un hallazgo que nos hablaría de la enfermedad. Pues los hallazgos que podemos ver en una ecografía en un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal. Como son en la primera imagen el ojo de Way, que es el engrosamiento, en el que observamos engrosamiento de la pared con luz reducida en un punto ecogénico central y pérdida en patrón de capas. En la imagen B vemos la ulceración profunda y el sinus tract de la cabeza, el sinus tract de la grasa mesentérica. En la imagen C vemos las espiculaciones y retracciones de la pared con angulación del asa. En la imagen D vemos una ingurgitación de los vasos mesentéricos por hiperemia inflamatoria. En la imagen E vemos estenosis con dilatación preestenótica y en la imagen F es la misma imagen E, pero cuando le colocamos el ecodoppler, entonces observamos la hiperemia. Ay, miércoles. Ya en resonancia vemos hiperintensidad del aparente 2, el realce tras la administración de contraste y los hallazgos que pueden ser fisuras, fístulas. Entonces, por este ladito vemos unas imágenes de enteroresonancia y postcontraste que presentan baja señal en secuencias ponderadas en T2 en la mucosa y submucosa asociado a la estenosis y el realce tardío con los cambios fibróticos.
También podemos encontrar, como ya lo mencioné, las alteraciones en el tejido fibroso mesentérico, los hallazgos de la vascularización mesentérica, el realce de los ganglios linfáticos locales, abscesos, fístulas. Bueno, entonces, la enfermedad de Crohn, a su vez, va a presentar distintos subtipos. Cuando nosotros estamos viendo la imagen, podemos encontrar muchas cosas, un patrón inflamatorio, fístulas, estenosis. Y todo esto nos hablaría de un subtipo de la enfermedad de Crohn. Estos subtipos pueden coexistir simultáneamente en el mismo paciente. Entonces, tenemos primero el subtipo inflamatorio, que es el subtipo inflamatorio que se presenta en el 70% de los casos, el subtipo fistulizante que se presenta en el 13% de los casos, el subtipo estenosante o fibroestenótico que se presenta en el 17% de los casos y el subtipo reparativo regenerativo. Bien, entonces, primero mencionaremos el subtipo inflamatorio. El subtipo inflamatorio presenta como características el engrosamiento parietal con estratificación e hiperrefuerzo mucoso. Ya les mostré antes muchas imágenes de engrosamiento, ya lo tienen grabado. Puede presentar también edema de la submucosa y refuerzo de la serosa, la proliferación de la base recta o el signo de la peineta, el aumento de la densidad o de señal del tejido adiposo mesentérico como un marcador de actividad inflamatoria. A mi derecha tenemos una secuencia, una tomografía, una resonancia, perdón, en un corte coronal y axial que muestra un engrosamiento multisegmentario del yeyuno con edema de la submucosa. Y en esta que observamos es una secuencia de difusión en la que vemos la restricción similar de la pared de intestino y presencia de ganglios mesentéricos. Bueno, a ver. En el subtipo fistulizante que vamos a encontrar fístulas en diferentes localizaciones. Estas fístulas van a ser hiperintensas en T2, con refuerzo en contrastes en fases enterográficas. Pueden aparecer presencia de senos, de flemones y de abscesos mesentéricos. Entonces, este es un corte axial y un corte coronal de una tomografía con el engrosamiento parietal del ilion, presencia de fístulas enteroentéricas, enterocólicas y una masa inflamatoria mesentérica. ¿Ok? Lo señalado por la flecha. Bueno. Estas fístulas pueden aparecer en cualquier localización. Ya mencioné que pueden ser enteroentéricas, enterocólicas, también pueden ser enterocutáneas como lo observamos en la imagen. Enteroentéricas, ileocólicas, enteroentéricas, en fin. Esta es una imagen de tomografía axial que muestra una colección de interasas con realce de la pared que corresponde a un absceso. Bien, en el subtipo fibroestenosante los hallazgos principales van a ser la obstrucción intestinal, la dilatación de las asas, generalmente en el hilio medio distal, el engrosamiento de la pared focal intestinal unilaminar sin estratificación, va a ser hipointenso en secuencias T1 y T2, sin signos de edema parietal y sin hallazgos de adenopatías. Como lo observamos a mi derecha, lo que estoy señalando, la dilatación de las asas. Esto es un corte axial y un corte coronal que muestra dilatación del de las asas de intestino delgado con un cambio de calibre en relación a un engrosamiento no estratificado de la pared del ilio. Bien, ahora en el subtipo reparativo vamos a ver atrofia o ausencia, atrofia de la mucosa, es decir, ausencia de las válvulas conniventes, los pseudopólipos regenerativos, estenosis, fibrosis, en fin. Bien, vemos en la imagen sagital una estenosis del ilio distal con dilatación preestenótica.
la estenosis y la dilatación preestenótica del ilio terminal. También podemos encontrar pseudodivertículos que se forman por el enrollamiento asimétrico de las paredes por fibrosis y retracción cicatrizal en los lugares de ulceraciones previas, como consecuencia de las circulaciones en las áreas adyacentes, pseudodivertículos. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la colitis ulcerosa. Bueno, la colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria crónica no transmural, idiopática y recidivante que, a diferencia de la enfermedad de Crohn, se limita al colon. Esta no presenta un patrón histológico patognomónico, la clínica va a ser casi similar, pero la diferencia es que la diarrea en ella se presenta a menudo nocturna y postprandial, con presencia de pus, moco o ambas y dolor abdominal. La presentación de los síntomas mayor a de 4 a 6 semanas lo ayuda a diferenciar de las diarreas que son de tipo infeccioso. En cuanto a su epidemiología, esta tiene mayor riesgo de presentar cáncer colorectal. Los síntomas graves son menos frecuentes en colitis izquierda y proctitis, y para el diagnóstico con una colonoscopia pues sería suficiente como para evaluar la extensión y la gravedad de la enfermedad. Similar como ya se mencionó para la enfermedad de Crohn, nosotros tenemos unos criterios diagnósticos tradicionales de Lennart-Jones que agrupan los cuatro datos clínicos, radiológicos, endoscópicos y anatomopatológicos para hacer la diagnóstico. Bien, mencionaré más que nada los radiológicos, que son los cambios en la mucosa, una mucosa granular, úlceras espiculares o un botón de camisa, pseudopólipos, cambios en el calibre o estrechamiento de la luz, o aumento del espacio sacrorrectal, acortamiento del colon, la pérdida de las austras. Y en los criterios endoscópicos, mucosa eritematosa, granular, edematosa o friable, exudado de ulceraciones, sangrado del roce espontáneo, pseudopólipos y pólipos. Bueno. Y el parámetro usado convencionalmente para definir la extensión es el endoscópico, y para ello se utiliza la clasificación de Montreal. La clasificación de Montreal tiene en cuenta, como estamos hablando de la extensión, va a darle una clasificación E1 cuando el compromiso está limitado al recto, es decir, que hablamos de una proctitis ulcerosa. E2 cuando el compromiso está limitado a la porción del colon distal al ángulo esplénico. Y un E3 cuando ya es extensa, que el compromiso se extiende en forma proximal al ángulo esplénico, incluye la vancolitis. Bien, en cuanto a los hallazgos radiológicos, lo más frecuente es encontrar el engrosamiento de la pared continuo del recto y del colon que puede extenderse hasta el ciego. Incluso puede verse levemente asociado a engrosamiento de la parietal del líneas distal. El colon va a perder las austras y adquiere una configuración tubular como lo observamos en la imagen. Esto es una tomografía en corte coronal, el engrosamiento, nuevamente el engrosamiento, la pérdida de las austras. Bueno, entonces, en fases iniciales se va a observar un patrón granular fino difuso, pero ya cuando la enfermedad avanza, como ya se mencionó, se ve un patrón punteado por la aparición de úlceras superficiales. Estas úlceras se pueden hacer profundas, alcanzando la submucosa y extendiéndose lateralmente. Se distribuyen de forma simétrica por toda la circunferencia del colon. Cuando ya sigue avanzando la enfermedad, este patrón granular se va a volver grosero debido a la sustitución de las úlceras por tejido de granulación. Aparecen pseudopólipos de morfología alargada, redondeada, filiformes, se pierden las austras, ocasionando el acortamiento y rigidez que le da ese aspecto, esa configuración de tubular o de tubería de plomo. Puede aparecer ileitis por reflujo en el 10 al 20% de los casos. Entonces, en cuanto a la ecografía, se conserva la estructura en las capas, salvo cuando ya la enfermedad se hace grave y aguda, donde la pared se vuelve hipoecoica. Entonces, por acá tenemos dos imágenes de ecografía en el que observamos las capas hiperecogénicas e hipoecoicas que se observan en pacientes que están sanos. Bueno, como dato adicional, vamos a mencionar que reconocemos, por ejemplo,
reconocemos que el intestino delgado se diferencia del colon por su capacidad peristáltica, perdón, por su curso tortuoso, por la presencia de las válvulas coniventes, siendo estas mucho más visibles cuando hay contenido líquido y en segmentos proximales como lo son el yeyuno. Pero existen ciertas cositas que nos pueden hacer diferenciar entre lo que es una asa del yeyuno o una asa del ilio. Y en ecografía utilizamos un criterio, digamos que se utiliza un criterio topográfico que es para definir ello y es la localización. Entonces, decimos que lo que está en la región infraumbilical se consideran asas del ilion y las que se encuentran en región supraumbilical se consideran que son las asas del yeyuno. Otro dato es que el aspecto ecográfico típico del colon es la obstrucción y se diferencia el intestino delgado por la disposición de las ondas de gas y la ausencia pues, de la peristalsis. Bueno, entonces, en la tomografía, en la fase aguda, se realza la pared tras la administración de contraste. En la fase crónica ya sabemos que se pierde la obstrucción y se acorta el colon. Se observa un engrosamiento mural. Esta es una tomografía en el que se observa un engrosamiento mural simétrico en paciente con colitis ulcerosa. Bueno, una imagen del engrosamiento con hiperrealce de la mucosa y edema de la submucosa que se asocia a extracción de la grasa pericolónica y las adenopatías. Engrosamiento, realce y el edema de la submucosa. En la resonancia se observa edema de la submucosa, hiperintenso en T2. En la fase aguda se realza tras la administración del contraste. De este ladito vemos unas imágenes axiales de enteroresonancia en el que se observa el engrosamiento de la pared del colon con el realce temprano de la mucosa por compromiso inflamatorio en contexto de una colitis ulcerosa. Bien, perdón. En cuanto a las complicaciones, van a aparecer el megacolon tóxico, más grave en el 10% de los casos, se puede presentar en cualquier fase de la enfermedad. La dilatación mayor a 6 centímetros de un segmento del colon, que generalmente es el transverso, asociado bien a un síndrome tóxico sistémico, pues harían el diagnóstico. Otra de las complicaciones es la estenosis benigna, que aparece en el 10% de los casos de la colitis crónica con más frecuencia, afectando pues, el recto y el sigma. En los estudios de Vario, la mayoría de las lesiones son concéntricas y lisas, aunque también hay excéntricas e irregulares. Pasa acá. Otra complicación es el carcinoma de colon, que los pacientes con colitis ulcerosa tienden a desarrollar tienen mayor probabilidad de desarrollar esta patología. Con frecuencia son tumores escirosos y planos sobre una mucosa inflamada. En la tomografía y en la resonancia se observa una pérdida focal de la estratificación mural y el engrosamiento mural irregular y el excéntrico de más de 1.5 centímetros. También existen unas manifestaciones extraintestinales como son las manifestaciones óseas, como son la espondilitis, la sacroileitis, la artritis, oculares como lo son la ireitis, la uveitis, cutáneas como son el eritema nudoso y epiderma gangrenoso, alteraciones hepáticas como son la pericolangitis, la estatosis hepática, hepatitis autoinmunitaria y la colangitis esclerosante. Bueno, como les mencioné inicialmente y ya terminando, existe también otra clasificación, otro subtipo de las enfermedades inflamatorias que es la indeterminada o no clasificable. Esta únicamente se ha restringido para aquellos casos en los que una vez obtenida la colectomía y la patología, la biopsia de ese segmento, no se puede efectuar un diagnóstico porque no cumple las características para hacer una enfermedad ulcerosa o una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn. Simplemente eso. Y bien, para terminar, mencioné inicialmente que la enfermedad de Crohn, que en la enfermedad de Crohn puede haber una complicación que es la enfermedad perianal, que se presenta hasta en el 54% de los casos.
Tiene un riesgo acumulativo de 33% a los 10 años y del 50% a los 20 años. El 9% de los casos de la patología anal o perianal puede preceder varios años al inicio de los síntomas intestinales. El 34% desarrollarán fístulas recurrentes y puede presentarse entre el 25 a 70% de los pacientes cuando tienen el compromiso a nivel del intestino delgado y entre el 50 al 90% de los casos en el compromiso a nivel colorectal. Y finalizando, existe una clasificación para esas fístulas, de las cuales las más clásicas van a ser la de Parts y del Hospital St. James. La de Parts habla de una clasificación un poco más descriptiva desde el punto de vista quirúrgico y puede, pues obviamente, influir en las decisiones quirúrgicas. Se basa en la relación del trayecto fistuloso con los esfínteres anales y el músculo elevador del ano y la localización de los orificios internos y externos de la fístula. Y la del Hospital St. James tiene en cuenta la clasificación de Parts adaptado, pero a la resonancia, en un plano axial y coronal, e incluye la evaluación de acceso. Y esto es una imagen de una fístula con acceso perianal con extensión en la región glútea. Bueno, eso sería todo.